En este video veremos el tema reacciones y ecuaciones químicas. Como recordarás, un cambio químico es la transformación de la materia. Por ejemplo, si quemamos una hoja de papel, veremos el proceso de combustión. Un cambio químico a su vez se representa por medio de reacciones químicas y ecuaciones químicas. Pero no olvides que un cambio químico se manifiesta por la formación de gases, energía en forma de luz o calor, un cambio en el color o la formación de un precipitado. Entonces, una reacción química es el proceso en el cual dos o más especies o sustancias químicas llamadas reactivos transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Y esta sería una reacción química, pero vamos a analizarla en la siguiente diapositiva. El ácido clorhídrico en estado líquido reacciona con el hidróxido de sodio, que es un sólido, para producir cloruro de sodio, que es la sal en estado sólido, y agua en estado líquido. Así se leería la reacción química. Estas sustancias que están aquí al lado izquierdo se llaman reactivos o reactantes, que son las sustancias que reaccionan para formar o generar lo que está aquí a nuestra derecha, que se llaman productos o nuevas sustancias. Entonces, una ecuación química es la representación abreviada de una reacción química mediante las fórmulas de las sustancias que intervienen en el cambio químico. Es como las matemáticas, pero aplicadas a la química. Por ejemplo, aquí ya veríamos la fórmula desarrollada de cada una de las sustancias que reaccionan y las sustancias que se generan. Entonces, pues una ecuación química tiene ciertos elementos o ciertas partes. Estas letras que están aquí en paréntesis son el estado físico de la sustancia, ya sea sólido, líquido, gas o acuoso. El signo de más representa la separación de las sustancias. En este caso, esta flecha roja nos indica el sentido de la reacción, que en este caso sería de izquierda a derecha. Los números estos que están aquí grandes de color negro representan el coeficiente estequiométrico y lo vamos a ver en la siguiente clase con el tema de balanceo de ecuaciones. Y este número chiquito que está aquí al lado, por ejemplo del hidrógeno, se llama subíndice. Y estas serían las partes o elementos de la ecuación química, pero también podemos encontrar otra simbología. El signo de más, como ya lo mencioné, indica más, es decir, que dos o más sustancias se combinan. La letra S nos indica que la sustancia está en estado sólido, la letra L, líquido, G, gas y AC en estado acuoso o en solución o disuelto en agua. Si vemos una flecha hacia arriba, quiere decir que se produjo un gas. Si vemos una flecha hacia abajo, quiere decir que se produjo un sólido en forma de precipitado. Como mencioné, esta flecha hacia la derecha indica lo que produce o la dirección de la reacción y también nos indica que la reacción es irreversible. En tanto que si tenemos dos flechas en ambos sentidos, quiere decir que la reacción es reversible, es decir, que los productos pueden regresar a ser reactivos. Cuando vemos un triángulo o la palabra calor, nos indica que la reacción se mantiene a somete al calentamiento para poderse llevar a cabo. Si vemos la palabra ATM o la abreviatura, mejor dicho, de la palabra atmósfera, señala la presión en la cual la reacción se lleva a cabo. Si vemos esto, los grados Celsius señala la temperatura de la reacción química o si vemos, por ejemplo, este símbolo que PD, que es del paladio, indica la presencia de un catalizador o símbolo de un elemento que se ha adicionado para modificar la velocidad de la reacción, ya que los catalizadores, esa es su función, modificar la velocidad de una reacción química. Entonces concluimos que
Una reacción química es el cambio que observamos durante una reacción al mezclar obviamente dos sustancias y generar nuevos productos. Y la ecuación química pues es la representación de dicho cambio. Pues lo veríamos de manera escrita con sus fórmulas. Y bueno, también hay tipos de reacciones químicas, pero en este caso nos vamos a basar en cuatro. La primera de ellas, reacciones de síntesis o combinación. Estas se llevan a cabo cuando dos o más sustancias, ya sean elementos o compuestos, se combinan para formar un compuesto más complejo. Y pues vamos a basarnos en la siguiente regla si lo queremos ver así. A reacciona con B para formar AB. Quiere decir que A se combina con B y forma, un nuevo compuesto más complejo. Por ejemplo, el hidrógeno reacciona con el cloro para formar ácido clorhídrico. La siguiente reacción es reacción de descomposición. En este caso, un solo compuesto se descompone en sustancias más simples y pues sería más que nada lo inverso a la síntesis. Tenemos AB y se descompone en A más B. O sea, estas serían sustancias más simples. Por ejemplo, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. La siguiente reacción es una reacción de desplazamiento simple. Un elemento desplaza a otro en un compuesto reemplazándolo y formando un nuevo compuesto. Tenemos A que reacciona con BC para formar B más AC. Quiere decir que A desplaza a B, B queda libre y A toma el lugar de B en C. Y así quedaría. Por ejemplo, el hierro reacciona con el sulfato de cobre para formar cobre y sulfato de hierro. O sea, simplemente hierro desplaza cobre, toma su lugar, cobre queda solo y pues generarían estas sustancias nuevas. Y por último, la reacción de desplazamiento doble. En esta, los iones en un compuesto cambian lugares con los iones de otro compuesto para formar dos sustancias diferentes. Tenemos a B, que reacciona con CD para formar AD y CB. Quiere decir que A desplaza C, C también puede desplazar a A y ambos pues intercambian lugares. Por ejemplo, el cloruro de sodio reacciona con el nitrato de plata para generar nitrato de sodio y cloruro de plata. Plata desplaza a sodio, sodio toma su lugar y plata también toma el lugar de sodio. Ahora te toca a ti. Tómate unos minutos y descubre qué tipo de reacción química se trata. Listo, veamos. El sodio reacciona con el cloro para formar cloruro de sodio. ¿Qué reacción es? Exactamente. Es una reacción de síntesis o de combinación. La siguiente, el hierro reacciona con el sulfato de cobre para generar cobre y sulfato de hierro. ¿Ya identificaste de qué reacción se trata? Exactamente. Es una reacción de desplazamiento simple. En este caso, el hidróxido de sodio reacciona con el sulfato de cobre para generar hidróxido de cobre y sulfato de sodio. ¿De qué reacción se trata? Así es, reacciones de desplazamiento doble. Y por último, el carbonato de cobre se genera óxido de cobre y dióxido de carbono. Exactamente, es una reacción de descomposición. Ahora,
Obtén los productos de la reacción, pero ¿cómo lo haré? Bueno, por ejemplo, el hierro reacciona con el ácido clorhídrico. Primero hay que identificar de qué tipo de reacción se trata. ¿Ya lo hiciste? Así es, se trata de una reacción de desplazamiento simple. Esto quiere decir que el hierro desplaza a hidrógeno, el hidrógeno queda libre y el hierro toma su lugar con el cloro. Esto quiere decir que se generarán entonces cloruro de hierro y hidrógeno, perdón. En este caso, la reacción no está balanceada, pero la dejaremos este ejemplo para que lo resuelvas en el siguiente video con el tema de balanceo de ecuaciones químicas. Espero que este video sea de utilidad para que puedas comprender este tema. Nos vemos en el siguiente.